nombre es Salvador Rangel Mendoza. Voy a cumplir 70 años de edad. Yo nací en un pueblito de Michoacán que se llama Tepalcatepec. Es un pueblo de tierra caliente, un pueblo agricultor, donde siembran mucho melón, donde siembran mucho limón también, pero que desgraciadamente en los últimos años pues se han puesto a sembrar otras cosas en ese lugar. Pero quiero hacer la aclaración que yo ciertamente, mi madre es de Michoacán, de Cualcomán, Michoacán, y mi padre es de Tecalitlán, Jalisco. Entonces yo soy por ahí un cruce de Jalisco con Michoacán. Y yo realmente nací en Tepalcatepec, Michoacán, incluso ahí me bautizaron, pero desde muy pequeñito me llevaron a Guadalajara. E incluso el acta de nacimiento dicen que yo nací en Guadalajara. Y yo hice no había kinder antes, había los párvulos. Yo todavía fui de pequeñito allá en Guadalajara a hacer mi párvulos, hice la primaria y a la edad de 14 años, casi tirando a 15, entré al seminario. Yo siempre fui un niño prestado y un niño regalado, porque sucede que visitando una comadre de mi mamá desde que yo era pequeñito, me picó un alacrán. Fue en el año 47 y en ese tiempo todavía no había la penicilina, y entonces una tía mía lo que me hizo fue con una cuchara destrozarme la dentadura y darme manteca. Así se les daba a los pollos alacranados, y gracias a Dios salvaron mi vida. Y entonces yo estuve un tiempo viviendo con mi abuelita y mis tías. Poco después de ese tiempo, pues empecé ya un breve tiempo viví con mis padres, y nuevamente mis padres se tuvieron que trasladar a Nayarit, y nuevamente había una familia en Guadalajara, doña Soledad y don Manuel, que no tenían hijos. Y entonces otra vez mi familia me dejó con esa familia, también prestado para ayudar a esas personas, y que quién sabe en Tepic qué condiciones iba a tener yo. De ahí nuevamente les digo que sigo de niño prestado. Una de mis tías se molestó que mis padres me hubieran dejado y me llevan como un año otra vez a Cualcomán, Michoacán. Ahí hice el tercer año de mi primaria. Fui acólito, una infancia muy bonita, casi duré un año ahí. Nuevamente nos trasladamos a Guadalajara, y otra vez la misma condición. Yo creo que Dios me iba preparando para que fuera de aquí, fuera de allá. Nuevamente uno de mis cuñados, un ingeniero, viviendo en Guadalajara, se traslada a Tijuana a hacer un servicio, y nuevamente piden al niño, en ese caso yo, que ya no estaba tan niño, unos 10, 12 años yo ya tenía. Me voy con una de mis hermanas, la mayor, para acompañarle y su familia, y exactamente estando sobre los 14 años y medio, llegó un primo y me invitó al seminario, y es así como yo entré al seminario. Yo pienso que Dios tiene sus caminos, y yo, pues me traían, no me pedían permiso, pero me traían de un lado para otro, y pues yo me acostumbré a ser itinerante, así. Esto de mi vocación, vamos a decirlo, nació cuando yo era acólito en Cualcomán, Michoacán. Ese año que estuve ahí, había unos parientes de mi abuelita, eran los padres Barragán,
Entonces, un día un padre llamado Francisco nos dijo que, por cierto, era Navidad, nos preguntó que qué queríamos hacer de adultos, de mayores, y yo levanté la mano y dije, yo quiero ser sacerdote, y eso me motivó a mí toda la vida, que yo me había comprometido con Padre Pancho y con los demás, que yo le dije que iba a ser sacerdote, y siempre que me preguntaban qué iba a estudiar, yo les decía sacerdote. Y luego estando ahí en la parroquia, estando de acólito, yo veía a los padres, los acompañaba a las comunidades y me gustaba esa forma de vida. Yo terminé o hice mi teología en Texas, El Paso, Texas. Yo iba a hacer apostolado a Ciudad Juárez y precisamente veía la miseria de los migrantes, cómo sufría la gente, y yo me hice una pregunta muy seria antes de ordenarme. Yo me ordené un 29 de junio del 74 y yo me hice una pregunta muy seria. Bueno, ¿para qué me ordeno? Y lo que me motivó muchísimo, yo dije, yo puedo hacer algo en favor de la gente, ayudarla, aconsejarla, estar con ellos, y realmente pues aquí no me conocen en esa línea, pero yo he realizado en mi periodo de sacerdote pues una gran labor social en el estado de Guanajuato, Acámbaro, Guanajuato, Chupícuaro, Guanajuato, que yo decía que tenemos que trabajar en favor de las gentes, y en ese tiempo yo me metí mucho al fútbol. Por medio del fútbol fui atrayendo a los muchachos para apartarlos del vicio, de la drogadicción. Digo, a propósito de eso, que yo me ordené para ayudar a la gente en ese sentido social. Y la otra, que yo decía, puedo ser sacerdote, hacer lo que Cristo hizo, desde predicar el Evangelio y también celebrar los sacramentos. Eso me motivó a mí muchísimo. Yo vengo de una diócesis anterior, ya fui obispo de Huejutla, Hidalgo. Fui obispo de allá, duré 7 años, 3 meses y 15 días, duré en aquel lugar. El Papa Francisco me pidió de que yo viniera a Guerrero. Yo siempre lo he pensado, que Guerrero, después de los acontecimientos de Iguala, de Ayotzinapa, se puso en el ojo del huracán o en la ventana del mundo, y yo pienso que tanto el nuncio apostólico como el Santo Padre Francisco pensaron mucho a quién iban a mandar aquí a Chilpancingo, dada la situación. Y cuando me llamaron a mí, que el Papa me había nombrado obispo de Chilpancingo y Chilapa, yo simplemente dije, bueno, si ustedes creen que yo puedo hacer una labor ahí, mándenme. Posiblemente como mi estado de fraile franciscano, tal vez mi carácter me ayuda también, un carácter abierto, un carácter de diálogo, un carácter bromista en ocasiones también, que tal vez eso me ayuda. Y nosotros como frailes franciscanos, que siempre predicamos la paz, la misericordia, el diálogo, yo creo que algunas cualidades me vieron que tengo, y por eso me mandaron aquí a Chilpancingo, Chilapa. Yo siempre he procurado estar cerca de las personas. Yo le digo a los vicarios, a los párrocos, que les tengo envidia, porque es la hermosa oportunidad de estar con la gente y trabajar con la gente. De ahí, y pues para mí ha sido un reto estar cerca de la gente. De hecho, fue la labor que yo hice en la diócesis de Huejutla, visitar la diócesis. A todas horas andaba visitándola. Y es lo que he hecho yo aquí en Guerrero, en 1 año, 3 meses que tengo, es sobre todo visitar la diócesis
por ejemplo, voy a ciertos lugares donde en 153 años de la fundación de la diócesis nunca se había parado un obispo. Yo me refiero, por ejemplo, Pueblo Viejo, allá la primavera, el frío, la sierra. Y a mí me dieron tanta ternura 3 viejitos. Fue un lugar que se llama Chichiltepec, y en 153 años yo fui el tercer obispo que los visitó. Y así he ido a muchísimos lugares donde no conocían un obispo. Y ha sido pues uno de mis retos, estar cerca del pueblo, estar cerca de las personas. Y por ejemplo, cuando yo empecé de sacerdote, empecé a los 27 años, en un barrio muy conflictivo de Acámbaro, se llamaba La Soledad. ¿Y qué fue lo que hice? Acercarme a las gentes, acercarme a los muchachos. ¿Qué es lo que hice? Ponerme a jugar fútbol con ellos, irme a la sierra de expedición con ellos, irme incluso a los balnearios para irlos acercando, y por medio del deporte. Yo recuerdo que en ese barrio, que era el barrio Bronco, nadie podía entrar a ese barrio, pues se hizo una gran labor social. Se hizo por ejemplo, yo recuerdo un gran logro que se hizo ahí trabajaban el barro, así muy artesanalmente, pisaban el barro con el pie o lo molían a palos o utilizaban leña. Entonces se logró poner allí un taller de alta temperatura de cerámica, y se hizo ese taller que se llama de La Soledad, que me da mucha alegría ver por ahí de vez en cuando las vasijas de La Soledad de Acámbaro, y luego que de ahí se inspiraron otros talleres. Otro logro que se hizo ahí fue en Acámbaro, pues por medio del deporte. Hicimos varias canchas de fútbol sobre todo, y lo mismo yo hice en Chupícuaro, desde ayudar a meter el drenaje, meter el agua, pavimentar el pueblo, pero sin descuidar la evangelización, estar cerca de la gente, arreglarles el jardín, arreglar la iglesia. Hicimos otra iglesia. No, yo soy fraile franciscano y realmente no quiero ponerle de más, pero a mí me da mucho gusto que en esa ciudad de Acámbaro hayan dedicado una calle con mi nombre, y luego un estadio de fútbol también que lleva mi nombre en Acámbaro, y en la ciudad de Chupícuaro también hay otra calle que le pusieron mi nombre. Yo pienso que es en gratitud esas personas. Y para mí la gran satisfacción cuando yo voy por esas tierras de Guanajuato es que la gente me conoce, hasta los niños pequeños saben cómo me llamo, me dicen Padre Chava, me reconoce la gente, Hace poco fui para la fiesta de La Soledad y yo ya me sentía político o artista, ni podía caminar. La gente, los jóvenes me tuvieron que hacer vallas y cuidar. Entonces, por ahí soy un personaje, acá soy medio desconocido, ¿no? Bueno, es una de fueron mis retos. Otro capítulo importante de mi vida es que yo duré 6 años en Israel. También duré 6 años en Israel, en periodo de la Intifada. Me tocaron 3 bombazos en Jerusalén, muy cerca, da miedo. Me tocó una guerra de helicópteros en el norte de Israel, donde colinda con Siria y con el Líbano. Yo también vi cómo explotan las minas personales, es algo terrible, y cómo maltratan mucho, sobre todo a los palestinos. Y mi labor ahí fue también, San Francisco fue el primero que estuve en Tierra Santa, y entonces él llamó la Tierra Santa la perla de las misiones.
y Él nos pidió que nunca abandonáramos la Tierra Santa. Por eso tenemos frailes aún trabajando allá en la Tierra Santa, y para mí fue una gran satisfacción espiritual estar en la tierra de Jesús, en la tierra de María, en la tierra de los apóstoles, y sobre todo San Francisco nos recomendó esto, el apostolado de la simple presencia. Allá no podemos predicar en otros lugares, en las iglesias sí, pero simplemente con el hábito franciscano llevar una vida cristiana, una vida de católicos. Apostolado de la simple presencia. Eso para mí fue algo muy, muy particular. Después, algo que ha marcado mi vida, yo duré 6 años en Roma también. Cosa curiosa, yo de fraile franciscano me pusieron en la administración en Tierra Santa, y creo que se hizo una buena administración en Tierra Santa. De ahí me propusieron que yo pasara a Roma a la Universidad Franciscana, que se llama Antonianum, y también yo estuve ahí de administrador 6 años, y sobre todo tratando de seguir a los frailes, a la gente que me encontraba, y también fue una gran satisfacción esos 6 años. Casi estuve en contacto con el Papa Juan Pablo II. De hecho, me tocó platicar con él 4 ocasiones, celebré muchas Eucaristías, misas con el Santo Padre, hasta tuve la oportunidad de hacerle una broma una vez al Papa al Papa Juan Pablo II, y también fue algo que marcó mi vida, Roma y Tierra Santa. Pero aquí yo le voy a contar algo muy, muy particular. Yo veía como muchos frailes o sacerdotes, cuando pasan los años, tienen miedo a regresar a sus países, porque ya nadie los conoce, ya están viejos, están enfermos. Y mi preocupación fue esta: yo quiero regresar a México antes que se me haga tarde o antes que se me haga noche. Yo quería dar lo último de mi vida aquí en México, y nuevamente los superiores me volvieron a mandar, primero a Chupícuaro, luego a Cámbaro, y hasta que un día el señor cardenal de Morelia, don Alberto Suárez Cinda, me pidió que prestara un servicio como vicario episcopal. Y creo que también se hizo un trabajo muy bonito, porque ahí había muchos religiosos, y trabajé tanto con los religiosos como los diocesanos. Y yo creo que de ahí me empezaron a echar el ojo que yo tendría ciertas cualidades para obispo. Y entonces ahí yo creo que fue esa labor que realicé, que también marcó mi vida. De la labor social que yo he hecho, de la labor social que hice en Guanajuato, el gobierno de Guanajuato, el Congreso de Guanajuato, me dio un premio que se llama la Medalla Miguel Hidalgo. Se los da a las personas que trabajan en favor de la gente, en favor del pueblo, como mérito. Yo gané un año ese, y luego también a nivel nacional me dieron otro reconocimiento en Tijuana de parte de los Caballeros de Colón. Me dieron un premio a nivel nacional por la labor como sacerdote, y también hay de mí este periodista, ¿cómo se llama?, de Guadalajara, Rafael, que a veces se me viene ahorita, pero también yo, como gloria humana, ¿no?, vamos a decir, también recibí ese premio en favor del trabajo social que yo pude realizar. Yo quiero estar cerca de la gente, y ustedes saben que la Sierra de Guerrero es la que produce el 43% de la heroína blanca, que es la más buscada. Y entonces esos pueblos de la sierra tienen el estigma de amapoleros, pero para mí, si ustedes han recorrido esa sierra, son de los lugares más pobres. La gente
y es la única opción que tiene esta gente para poderse mantener. Yo les llamo simplemente campesinos, y yo les he dicho abiertamente cuando voy por esas tierras que yo voy como amigo, que no voy a juzgarlos, voy a ofrecerles mi amistad, a ofrecerles el Evangelio y ofrecerles los sacramentos. Sobre todo el Papa Francisco, que nos ha hablado mucho de ir a las periferias existenciales. Y yo le decía hace un momento que precisamente en esas tierras nunca se había parado un obispo. Y para mí, pues, los considero mis amigos más que nada. Y son gente que necesita el apoyo, la presencia del obispo, la presencia. Los sacerdotes han hecho una labor magnífica. Casi yo le voy a decir un secreto, pero he sabido este detalle. Por ejemplo, allí en la sierra, entre Tlacotepec, Los Hoyos y Pueblo Viejo, había 3 grupos de narcotraficantes distintos, y que se den cuenta que al principio entre ellos combatían, pero un buen sacerdote les dijo: bueno, ¿y por qué se pelean? ¿Por qué combaten? Mejor únanse, ayúdense y defiéndanse. Y hasta ahorita está funcionando. La sierra está en paz, la sierra está tranquila, pero a veces decía Jesús, yo no quiero apropiarme de estas palabras, decía: esta gente me da compasión, me da lástima. Y yo me siento bien a gusto, bien realizado cuando ando por esos lugares. Por cierto, 2 veces se me ha descompuesto la camioneta allá, pero ciertos amigos traen radio de comunicación y rápido me resolvieron mis problemas. Yo veo que muchas comunidades, la gente vive aislada, como si fuera apestada, o como si vivieran en guetos o en corrales, porque simplemente no pueden bajar a lugares más civilizados. Y le voy a decir, tanta gente que se dedica, sobre todo jovencitos y niños, que se dedican a recolectar la goma de la amapola. La goma de la amapola les mancha las manos y se las hace negras, o les tumba las uñas. Entonces ellos, por temor de que los descubran que se dedican a eso, pues viven aislados. Y a mí me impresiona tantos jóvenes que hay en la sierra, pero que no conocen Chilpancingo. Gente que está encerrada propiamente allá, y su delito es que es el único trabajo que tienen. Y a mí me ha impactado tanto. Ahora, otra cosa que me impacta mucho de la sierra es que los niños desde pequeños crean una conciencia de comunidad. Por ejemplo, desde chiquitos los mandan a llevar la comida a los que están trabajando, cultivando la amapola en el campo, o trabajan de halcones o halconcitos, están en los cerros vigilando, observando quién va, quién viene. Y yo recuerdo que yo platicaba con un muchachito y me decía: es que de nosotros depende nuestra comunidad. Se sienten parte de la comunidad y tienen esa conciencia que tienen que hacer bien su trabajo. Ahora, es una sociedad distinta a la nuestra, viven de una manera distinta. Por ejemplo, a los niños desde pequeñitos los meten a rayar la amapola, porque son chiquitos y ellos no rompen la planta de la amapola. Por chiquitos se pueden meter y pueden rayar y pueden juntar, y como desde chiquitos los van incluyendo en ese mundo. Es un mundo distinto. Yo le voy a decir, bueno, si no estamos de acuerdo, que el gobierno no esté de acuerdo, o otras, la sociedad, de que siembren la amapola, pues démosles otra oportunidad, démosle otra oportunidad. Yo también
lo he dicho que desgraciadamente esta gente que se dedica al cultivo de la amapola ha conseguido dinero fácil. Para ellos es más fácil en 3 meses recoger la cosecha de la amapola que el maíz, que a veces no llueve o vienen los huracanes y se lo llevan. Es mucho más seguro sembrar eso, pero a lo que voy es, yo siempre he afirmado esto, que lo difícil de un pobre es ganar dinero fácil, que difícilmente se le va a quitar esa costumbre. Lo más duro de ahí es que la gente pobre se enseñó a ganar dinero fácil, y mientras no tenga otras oportunidades, creo que no va a haber salida para ellos. Ustedes saben el rezago social que tenemos en Guerrero. Ustedes saben cuántas deficiencias tenemos en la educación. También ustedes saben las faltas de oportunidad que no han tenido estas gentes, que no cuentan con una verdadera infraestructura, la falta de oportunidad de estudiar de nuestros jóvenes, también todo eso, y voy a decir, no es del año pasado ni de hace 5 años, esto tiene un origen que se ha, y yo digo, muchas autoridades corruptas que se han tenido, y claro, yo digo que actualmente Guerrero está en manos del narcotráfico, y que pues no solamente lucran los narcotraficantes, sino lucran los políticos, los malos políticos, lucra mucha parte de la sociedad, es parte del negocio, vamos a decir incluso a los transportistas. Entonces es un problema serio el que estamos viviendo, pero bueno, lo que más importa es una solución. Yo como sacerdote, como fraile, como obispo, yo siempre he dicho que el mejor camino es el diálogo, acercamiento de las partes. Yo creo que el gobierno, como gobierno, nunca va a lograr la paz, porque si va con el arma de la ley, el arma del poder, también como esa poesía Los motivos del lobo, ¿sí? El lobo también tenía sus razones, el malo tenía sus razones. Entonces estas personas, vamos a decir, los malos, también tienen sus razones, y valía la pena escucharlos, estar con ellos, ¿sí? ¿Cuál es su ira, cuál es su coraje, o cuáles son sus necesidades? Pero mientras no exista ese acercamiento, el ir creando un ambiente de diálogo, un ambiente de confianza. ¿Qué fue lo que hizo, por ejemplo, Colombia últimamente? Pues platicar con los guerrilleros. ¿Qué hicieron pues otros países? Cuba, con Estados Unidos. Pues platicar, verse los enemigos, verse la cara, ¿sí? Cuando creíamos que Raúl Castro con Obama se iban a dar un saludo, y por ahí empezó todo, ahí empezó. Yo creo que si no nos acercamos a la gente mala para nosotros, no se va a lograr la paz. Entonces yo creo que es muy importante el diálogo, el acercamiento, porque si queremos obrar desde la ley, si queremos obrar, como dicen muchos, yo no puedo dialogar con los maleantes. Y yo me pregunto, bueno, ¿de dónde son más malos? ¿Los malos o los que se dicen buenos? La clase política, ¿será la mejor? Yo creo, hagan una encuesta social, ¿quién tiene mejor aceptación entre el pueblo? Yo pienso que en la persona, en el hombre, siempre hay cavidad para el bien y para el mal. Y cuando a una persona como a un niño en una familia se le maltrata, no se le ama, se le discrimina,
se va creando un monstruo en aquella criatura. Y yo creo que esta gente ha sido tan maltratada que yo voy a ponerle un ejemplo muy claro. Adelante de Filo de Caballo, adelante del Carrizal, hay un pueblo que se llama el Balsamar, que quedó semidestruido desde el huracán Manuel y el Ingrid. Hasta ahorita nadie les ha ido a dar la mano. Y yo sé que el sacerdote que trabaja allá, Juan Carlos, ha venido a Chilpancingo, ha ido a México, pero ese pueblo tiene coraje contra las instituciones, porque no han alcanzado nada de los beneficios. Se llama el Balsamar. Y tanto golpean a la gente de distintas maneras que el hombre se hace rebelde, se vuelve contra las instituciones, se vuelve contra la sociedad. Es por la mala vida que le han dado. Yo tengo muchos retos de tipo pastoral. Por ejemplo, llevar una auténtica evangelización a las personas. Tenemos un plan diocesano que quisiéramos implementar en toda la diócesis. Uno de ellos, ir a las familias, estar cerca de las familias. En segundo lugar, atender a los jóvenes. El Papa, tanto que nos habló ahora que vino el Papa Francisco, nos habló de la familia y nos habló de los jóvenes. También en esta línea yo quiero crear unos mecanismos donde podamos conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la Biblia, la Escritura, porque muchas veces dejamos a Dios porque no lo conocemos y no lo conocemos porque no vamos a su palabra. Otra labor muy importante que ya está realizando es la catequesis con procesos o catequesis escolarizada, que es muy importante. El quinto objetivo también para mí es muy importante, lo hemos decidido los obispos de Guerrero, trabajar en favor de la paz con misericordia. Y esa es como una línea transversal que nosotros queremos luchar para poder tener, decimos, un México más justo, reconciliado y en paz. Y sobre todo en la cuestión de la evangelización, tanto que nos dice el Papa, hay que hacerlo con alegría, que vean otro rostro de la Iglesia, los laicos, las monjitas, los sacerdotes, incluyendo al obispo. Y sobre todo el Papa Francisco nos ha pedido mucho, acabamos de celebrar el año de la misericordia, tenemos que ir a las periferias, a los lugares ahí donde sufre más la gente y llevar la misericordia de Dios, ir con misericordia. Esos son los retos pastorales. Yo como obispo, yo quiero unificar al clero, estar más cerca del clero. De hecho, este 22 de diciembre vamos a tener una posada sacerdotal en Villa Lucerna para reunir el clero, fomentar, estrechar los lazos sacerdotales. Y voy a decir otra línea muy importante, es la del diálogo. El diálogo con quien quiera dialogar. Yo le puedo decir, no le puedo ampliar la información, pero yo ya tengo un camino andado, dialogando, no precisamente con la gente buena para la sociedad. Yo le puedo decir que yo subo a la sierra con mucha tranquilidad, porque he hablado con aquellas personas. También otro rumbo, vamos a decir, el oriente del Estado, yo me puedo mover también, precisamente un fruto de este diálogo. Me faltan por ahí dos puntitos que no he podido llegar, pero esa es mi intención, esa es la intención. Y yo no lo puedo manifestar ahora,
pero sí yo he tenido varias reuniones en ese sentido de dialogar, incluso el problema de Petaquillas y el problema de Locotito. Y nada menos que mañana voy a hablar con los de Tierra Colorada. Y yo pienso que es el camino. Como fraile, como franciscano, lo que decía San Francisco: Señor, hazme instrumento de tu paz. Y es lo que yo le pido, dialogar, hablar con las personas.